Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Sea, cita nocturna basados en el libro. ¿Qué pasa si digo que no? Entonces podemos jugar un juego de miradas hasta que salga el sol. De todos modos, mañana estaré libre. Tom Crab quería aceptar el desafío solo para terminar de una vez, pero la mirada seria en esos ojos le dijo que el otro estaba listo para soportar las picaduras de mosquitos juntos. Al darse cuenta de que discutir era inútil y mirar fijamente era una pérdida de tiempo, Tom Crab apartó la mano y de mala gana se subió a la parte trasera de la motocicleta. Después de todo, fue solo un cambio de escenario para ayudarlo a regresar al trabajo. Sí, esa fue la única razón por la que aceptó ir. Tom Crab se dijo eso a sí mismo, pero no pudo resistirse a darle a Mahasamut un fuerte golpe en la espalda. No me pegues, por favor. ¿Por qué? ¿Duele? No, podrías lastimarte la mano. La necesitas para trabajar. Tom Crab, que estaba a punto de volver a levantar la mano, la bajó y se mordió el labio con tanta fuerza que le dolió. No esperaba que Mahasamut hablara con tanta preocupación. Solo estaba cuidando sus propias manos, eso es todo. Por eso agarró silenciosamente la camisa de Mahasamut y subió con él sin decir una palabra más. Cuando la luz del sol se desvanece, el mar por la noche se vuelve tan aterrador como un vasto y vacío abismo que se extiende hasta donde alcanza la vista. Y Tom Crab nunca había puesto un pie en la suave playa de arena a esta hora si no fuera por el firme agarre de una gran mano que sostenía la suya y lo guiaba a lo largo de la costa iluminada, solo por escasas luces espaciadas lo suficiente para iluminar el camino. Las luces del complejo detrás de ellos se hacían más débiles con cada paso. ¿A dónde vamos? El joven escritor empezó a sentir miedo. Al principio podría haberse jactado instando a su guía a darse prisa para poder regresar rápidamente, pero solo ahora se le ocurrió que conocía a este hombre desde hacía poco más de una semana. ¿Por qué confiaba en él lo suficiente como para seguirlo a esta playa desierta tan lejos de los demás? Solo un poco más. Si no hubiéramos llegado hasta aquí, no lo verías, dijo Mahasamut abriendo el camino. Tom Crab miró la mano que sostenía la suya, queriendo quitársela de encima, pero descubrió que no podía. Sus ojos color miel se volvieron hacia el mar, un negro sólido con olas rompiendo en la orilla. Fue aterrador. Aquí estamos. Rápidamente se dio la vuelta, pero todo lo que vio fue una playa oscura y vacía que se extendía a lo lejos, lo que le hizo fruncir el ceño confundido. Estaba a punto de maldecir, de preguntar si realmente era eso lo que Mahasamut quería arrastrarlo a ver, pero se detuvo en seco cuando el hombre más grande sacó algo de la bolsa que había traído. Mahasamut extendió una tela en la playa y luego sacó una pequeña linterna y la colocó junto a ellos. Vamos, dijo el hombretón, sentándose primero y dando palmaditas en el espacio junto a él, lo que hizo que Tom Crab dudara. Confía en mí, solo por esta vez. ¿Quieres? No te estoy engañando. El oyente vaciló un momento antes de aceptar sentarse. Hey, pero tan pronto como se agachó para sentarse, una fuerza tremenda lo empujó a acostarse, lo que le hizo gritar. Sin embargo, la vista ante el silencio, sus labios y sus quejas murmuradas bajaron por su garganta. El mar de noche podía ser aterrador, pero nadie le había dicho que el cielo nocturno podía ser tan hermoso. Tom Crab no se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio algo así, o tal vez nunca lo había visto excepto en documentales. En medio del cielo negro como boca de lobo, vio muchas estrellas esparcidas arriba, brillando como los diamantes más brillantes.